Matías. Les dejo ahí para que me avisan si hay un problema con audio. Clases, vamos a hablar acerca del tema de glomerulonefritis. Importante dentro del desarrollo temático de la nefrología, un tema de repente no muy preguntado, pero es un tema que los alumnos generalmente quedan con bastantes dudas. Hemos tratado de hacer un resumen bastante didáctico, de tal manera que puedas recordar este tema y las cosas más importantes de cara al examen. Si se logra escuchar, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Respecto a glomerulonefritis aguda, el concepto que tú te debes de llevar es que es un proceso de una etiología inmunitaria, el cual tiene en la anatomía patológica una inflamación glomerular aguda. Vas a ver tú que el paciente eh, va a debutar de muchas maneras. Puede debutar con un cuadro de una oligoanuria, puede debutar con el cuadro de un síndrome nefrítico o con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, de diferentes maneras. También puede hacer un debut con una trombosis venosa renal. Esto es muy importante entenderlo debido a que el paciente que debuta con una glomerulonefritis clásica, en las preguntas siempre nos colocan un síndrome nefrítico como cuadro clínico más importante, pero estás observando que puede debutar de diferentes maneras. El concepto entonces teniéndolo claro que si es una etiología inmunitaria de fondo con una inflamación aguda, vamos a ver que se puede presentar de dos maneras. Se puede presentar afectando a un glomérulo y a los demás no, siendo de tal manera focal. O afectando solo una parte del glomérulo y no todo el glomérulo, siendo segmentario. De tal manera que patológicamente, cuando observamos el tejido de la diferente variedad de glomerulonefritis, vamos a poder enfocar un poco acerca de la etiopatogenia. Para que tú puedas entender un poco de la glomerulonefritis en su proceso de etiología, tienes que recordar un poco de lo que es histología y todo lo que vendría a ser la parte propiamente dicha de glomerular. Hablamos de las capas de la nefrona. Las capas de la nefrona que uno tiene que recordar de cara a poder entender estos cuadros van a ser las siguientes. Cuando uno normalmente tiene una capa interna que es la capa endotelial, tiene la membrana o la lámina basal propiamente dicha de colágeno tipo 4 que es creado por la célula endotelial y toda la parte epitelial del podocito, y luego propiamente dicha la barrera epitelial. Entonces, la sangre tiene que pasar por estas tres barreras básicas para poder llegar a un filtrado, ¿no? Eso lo vimos en nefrofisiología. Dijimos que había algunas zonas del endotelio que no eran recubiertas por membrana basal ni tampoco por epitelio y habían imágenes que se veían células mesangiales cubriéndolas. Entonces, la clínica sale muchachos de entender este concepto. Cuando uno habla de proliferación en el riñón, tiene que tomar al endotelio como patrón referencial. Todo lo que prolifere fuera del endotelio es extracapilar y todo lo que prolifere dentro es endocapilar. Hablamos de proliferación. Uno. Dos, depósitos. Los depósitos pueden ser debajo del endotelio, entre el endotelio y la membrana, se llama subendoteliales, o pueden haber depósitos entre la membrana y el epitelio, se llamarían subepiteliales. Por eso, cuando el paciente debuta con una glomerulonefritis puede debutar de diferentes maneras dependiendo del lugar que ha dañado. Si hablamos de un daño del endotelio y hablamos de depósitos subendoteliales o hablamos de daño del mesangio, propiamente dicha, nosotros vamos a tener un debut más característico con hematuria. Cuando hablamos de un daño de la membrana basal, hablamos más de albuminuria. Y cuando vemos un daño del espacio subepitelial y del epitelio propiamente dicho, hablamos de una proteinuria masiva. Entonces, hay diferentes maneras de debut clínico que va a depender de la zona de afectación glomerular que se ha dado en ese momento. Es por eso que cuando se dan los mecanismos de daño en el riñón inflamatorios, vamos a ver que la etiología es inmunológica. Tenemos tres tipos de etiología en la glomerulonefritis. Unas que son mediadas por anticuerpos anti la membrana basal del glomérulo, otras que es por inmunocomplejos y otras por activación del complemento. Lo más preguntado siempre es la por inmunocomplejos porque es el mayor porcentaje. Prácticamente todo es por inmunocomplejos. Y si alguna vez te hacen una pregunta respecto a la etiología de un factor,
que daña al riñón, va a ser por su etiopatogenia y por inmunocomplejos. Hay dos tipos de inmunocomplejos. Los más frecuentes son los inmunocomplejos circulantes. Y vamos a ver que en algunos donde se forman in situ, como en la membranosa, glomerulonefritis membranosa, que es la causa de glomerulonefritis más frecuente en el adulto de causa no metabólica, porque la metabólica más frecuente es la diabetes, vamos a ver lo que también forma por inmunocomplejos in situ. Las otras dos que vamos a observar son el que es anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, típico del Goldpasture, donde su patrón de inmunofluorescencia es lineal, a diferencia del inmunocomplejo y la activación del complemento, donde el patrón es granular, es distinto. En el caso de activación del complemento, recuerda que la glomerulonefritis postinfecciosa tiende a tener este tipo de patogenia. Ustedes saben que para activar el complemento hay 3 vías, pero en la generalmente en la parte inmunológica del trabajo con la parte bacteriana, vamos a ver que se trabaja más sobre la vía clásica. Y algunos utilizan la vía alternativa, pero sobre todo la vía clásica. Ya entendiste entonces de los conceptos de depósitos y de proliferación, y con esto tú vas a poder entender este esquema que hemos preparado para ti. Un esquema importante que nos va a permitir entender no solamente el inicio del tiempo de esta glomerulonefritis, sino la afectación de la célula y cuál sería el tipo de glomerulonefritis. Un esquema bastante resumido que te va a ayudar mucho de cara a las preguntas de examen. Cuando tú desarrollas una glomerulonefritis aguda, generalmente está intermediando más una proliferación endotelial. Como es endotelio el afectado, pues la clínica será hematúrica. Y acá es típico de la glomerulonefritis postinfecciosa. En general, la más preguntada y la más frecuente en el mundo, la postestreptocócica. Cuando hagamos una clínica de debut en tiempo subagudo, generalmente nos hemos dado cuenta que se ven más involucrado la proliferación de podocitos. Esto es característico y puede terminar dando una clínica nefrótica. Y esto afecta y es típico de una patología que ha sido preguntada también en los exámenes, que es la proliferación extracapilar o también llamada glomerulonefritis rápidamente progresiva. En el tiempo, cuando es crónico, hablamos de la proliferación del mesangio. El mesangio afecta en su producción, como cubren al endotelio, a hacer clínica hematúrica. Y tenemos dos formas de presentación, la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa debuta más con un cuadro proteinúrico y la proliferativa con un cuadro más hematúrico. De las no proliferativas tenemos la de cambios mínimos, que es la más frecuente del síndrome nefrótico en niños, la focal y segmentaria, que es el segundo más frecuente de síndrome nefróticos en niños, y las membrano proliferativas. Es importante, las membranosas. La membranosa. La membranosa es la causa de síndrome nefrótico más frecuente en los adultos cuando la causa no es metabólica. Es la glomerulonefritis primaria más frecuente de adultos. Recuerden ustedes, entonces tenemos 3 tipos de no proliferativas que tienen que ver involucradas con la alteración de algún tipo del mesangio, sobre todo. Recuerden ustedes que las proliferativas vamos a tener a las mesangiales de inmunoglobulina A, que generalmente es hematúrica, y las mesangiocapilares o las membrano proliferativas. Eso es importante de cara al examen, debido a de que ustedes, si van a recordar algunos detalles técnicos, tienen que tener un tipo de, de clasificación mental. Entonces, cuando tengas un paciente con cambios mínimos, probablemente su evolución de la glomerulonefritis fue crónica, es no proliferativa, igualito con la focal y segmentaria y con la membranosa. Y en los casos de las proliferativas, agarre de la mesangial inmunoglobulina A y la mesangiocapilar o membrana proliferativa. Entonces, es una manera muy práctica de debutar, de unir no solo el tiempo, sino el debut clínico y el tipo de glomerulonefritis implicada. Cuando ha sido preguntado la glomerulonefritis que desciende en el complemento, aparte de las postinfecciosas, que es lo más frecuente, tenemos también las membrano proliferativas, las extracapilar tipo 2, las del lupus, las del shunt, las de sepsis, las endocarditis infecciosas
y las de crioglobulinemia, para que lo recuerdes de cara al examen. Cuando vemos nosotros justamente la vía infecciosa en su fase, utiliza generalmente la vía clásica y la vía alternativa en menor proporción, creando una zona de inflamación con el complemento 3A, C3A, ozonización con el C3B y la inflamación que se va a reperpetuar con el C5A, dando una lisis de microorganismos. Entonces, para terminar la idea global, y quiero que recuerdes, cuando tienes un paciente con un debut de un síndrome nefrítico que debuta con hematuria, tú tienes que pedirle un examen de orina. El examen de orina puede mostrar eritrocitos deformados que se llaman crenocitos, y si estos son más del 20% de los eritrocitos totales, estaríamos sospechando de que el cuadro que tiene el paciente es glomerular. Tiene el cuadro glomerular y tiene una clínica que ha debutado probablemente una oligonuria. Entonces estamos ante un síndrome nefrítico. Cuando ya comenzamos a estudiarlos a los pacientes, ustedes saben que hay formas de clasificar las glomerulonefritis. Yo te he dado una forma, la anterior, como para que recuerdes y puedas hacer muchas preguntas. Y cuando hay otra forma de clasificar, se clasifica de la siguiente manera según el mecanismo etiopatogénico. Bueno, en los que no tienen que ver con depósitos, hablamos de los cambios mínimos, como la glomerulonefritis más frecuente, como causa más frecuente de cambio de síndrome nefrótico en niños, que es córtico sensible, y cuando en caso haya mucha córtico resistencia, tienes que sospechar de que es una focalis segmentaria. Los niños no se les hace biopsia cuando se diagnostican de un síndrome nefrótico porque se sobreentiende que es cambios mínimos. Solo se hará biopsia cuando tenga una mala evolución o que tenga una corticoresistencia mantenida. En los adultos que debutan con síndrome nefrótico, siempre se les hace biopsia, a menos de que se sobreentienda la evolución de alguna enfermedad, como el caso de un paciente diabético con más de 20 años de diabetes y que debuta con síndrome nefrótico. Es probable que sea por la nefropatía diabética y por lo tanto no se va a biopsiar. Pero si tiene diabetes diagnosticada hace un año y tiene ahorita un cuadro nefrótico, se tiene que biopsiar porque probablemente la causa sea otra. La focalis segmentaria, cuando las pregunten, siempre acuérdense de que es un síndrome nefrótico atípico porque tiende a tener cuadros hemáticos. Se puede ver hematuria, microhematuria en estos pacientes. Son pacientes córtico-resistentes, son pacientes que prácticamente es el 20% de los síndromes nefróticos en niños y que se asocian mucho a dos cosas: al VIH, ¿ok? Porque el VIH puede causar focalis segmentaria, y segundo, que es la glomerulonefritis que más se ve en el rechazo precoz de un trasplante. Las extracapilares, como ustedes están observando en las tres, básicamente son la de proliferación rápidamente progresiva, son de daño violento, que se van a asociar a cuadros de proteinuria manifiesta. Los que tienen depósitos pero no son circulantes, tenemos a la membranosa, que utiliza justamente anticuerpos antimembrana, la más frecuente de los adultos. Es la que más se asocia en debut a etiología no metabólica y por lo tanto tienes que recordarla. Respecto a los circulantes, tenemos a la glomerulonefritis endocapilar, que básicamente es la postestreptocócica que se asocia a un cuadro secundario a una infección. En este caso, la infección bacteriana por estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo que hace es un daño no inmediato. Eso lo diferencia del Berger, que es inmediato. Esto demora en latencia. Por ejemplo, si la afectación fue en piel, la afectación demorará 3 semanas en poder debutar con un cuadro hematúrico. Si es en zona faríngea, debutará en 2 semanas. La diferencia de dañar el riñón y el corazón es de que para afectar el riñón puede hacerlo por vía cutánea. Por lo tanto, todas las preguntas que diga impético y que luego hay hematuria, la causa es una postestreptocócica más frecuente. En cambio, la fiebre reumática no se afecta por compromiso cutáneo, se afecta solamente por compromiso faríngeo, a diferencia de la renal, que se puede afectar por compromiso cutáneo y faríngeo. El paciente debuta y hace una crisis hipertensiva clásica de los síndromes nefríticos, y el edema y todo, hasta que mejora el cuadro bacteriano, tiende a mantenerse, y luego más bien vas a sospechar en una mala evolución si el complemento se mantiene bajo por más de 2 meses
o el cuadro de hematuria se mantiene persistente o como una macrohematuria o microhematuria por más de 6 meses, en el cual tienes que tomar una biopsia porque probablemente estemos ante otro tipo de caso. Eso para recordarlo. Ok, vamos a, a ver lo nuestro. Un poco era el tema hacer recordar que hay varias situaciones a considerar y que la enfermedad glomerular y la glomerulonefritis y las glomerulopatías pues no son tan fáciles como uno pudiera creer y que no todo se va a resolver con la biopsia. Este es un tremendo proceso inflamatorio que activa sistemas del complemento, activa depósitos inmunes y por lo tanto vamos a requerir de histología. Entonces, cuando uno está hablando de una probable glomerulopatía o glomerulonefritis primaria, quiere decir que no es secundaria. Es decir, que no tiene una causa de secundario a un proceso infeccioso, ya sea postestreptocócico, HIV, hepatitis B, hepatitis C, etcétera, ¿no? Citomegalovirus, etcétera, ¿no? Entonces, no es una causa secundaria a un proceso infeccioso, ya sea bacteriano, ya sea viral, ¿no? O micótico tal vez, ¿no? Entonces no hay ese. A oncológicos, tampoco habría una causa oncológica. A medicación, tampoco. Entonces es una enfermedad propia que no tiene una causa secundaria. Entonces, hoy toca eso. Entonces, de primera intención es lo que tenemos que mirar en este grupo. Y que las lesiones pueden ser a nivel de la membrana basal glomerular, al nivel del mesangio, ¿no? Y por ahí decía algunas glomerulopatías, por ejemplo, la focal y segmentaria, decía son focos, o sea, de todo el conjunto de la biopsia hay un foco, un grupito que están alteradas las nefronas. En cambio, cuando es de cuando hablamos de una sola nefrona, es un segmento, es como una torta que se coge. Entonces, eso es importante a tener en cuenta para tener más criterio al momento de la presentación de pacientes. Como les comentaba, todo está ahí en el ovillo glomerular, ¿no? En la parte de la estructura del corpúsculo, ¿no? Donde tenemos la membrana basal glomerular, sobre eso están los podocitos, ¿sí? O los procesos podocitarios, los diafragmas que están entre podocitos, ¿no? Y la parte endotelial. Entonces, cuando hay una disrupción a ese nivel, pues va a haber el famoso pasaje de proteínas o el pasaje de glóbulos rojos o hematuria, ¿no? Prácticamente que están muy asociados a los procesos glomerulares, siempre y cuando la hematuria sea de origen glomerular, ¿no? Entonces ahí está un poco más visual la membrana basal glomerular con los podocitos y estos podocitos están integrados a través de proteínas como la nefrina o la actina, ¿no? Están muy integrados a esta situación de una manera de una barrera que no permite el paso de las proteínas. Por eso que lo normal es hasta menos 30 miligramos eh, por decilitro de lo que es la albúmina, ¿no? O 150 miligramos de la proteinuria total, ¿no? Aquí en el margen superior ya ven en el gráfico prácticamente lo que es una estructura de una microscopía electrónica, ¿no? Entonces esa estructura electrónica, perdón, se fue un poquito, perdón, ok. Ahí estamos. Esta estructura electrónica es importante porque nos mide en nanómetros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos mide en nanómetros? Que de alguna forma eh, nos hace ese giro de tener muy pequeñita la situación. Entonces, cuando uno habla de una microestructura, lamentablemente uno no va a poder tener la característica de la microscopía óptica, ¿no? Entonces no se va a poder tener esa característica de la microscopía óptica. Eh,
Siendo así, uno puede interpretar y decir otras situaciones que uno puede tener en el camino. Por otro lado, hay un tema de alguna clasificación que uno puede tener. Este grupo de la clasificación generalmente nos lleva a tomar algunas circunstancias, ¿no? En la clasificación, ya sea primaria o secundaria. Hay a más amplitud. Vamos a ver a las glomerulonefritis primarias, ¿no? Que están dentro del recuadro, ¿no? En estas glomerulonefritis primarias dentro del recuadro, vamos a tener la proliferativa endocapilar, como decía en el video, que tiene que ser, que una de sus principales representantes es la posinfecciosa. Tenemos otro grupo, las rápidamente progresivas, que su componente es proliferativa o extracapilar, ¿sí? Y las glomerulonefritis crónicas, que podrían ser de componente mesangiocapilar, mesangial, proliferativo mesangial o membrano proliferativo, que generalmente lo atribuimos a la IgA y al IgM, y las que cursan mucho con síndrome nefrótico. ¿Quiénes cursan? Los de cambios mínimos en los niños. Ya dijeron en el video que en niños no es necesario hacer la biopsia entre 7 y 12 años, dado que el 90% del cuadro corresponde a cambios mínimos, pues uno inicia el tratamiento con corticoides asumiendo esa probabilidad de diagnóstica, y cuando hay resistencia al tratamiento o un tratamiento inadecuado, pues sospechamos en la focal y segmentaria, que es la glomerulopatía más frecuente del adulto. Y cuando sospechamos este grupo de glomerulopatías, hay que hacer biopsia, ¿no? Podemos biopsiar, ya sea de manera con microscopía electrónica o microscopía óptica, ¿no? Para poder evidenciar si es un segmento o es un foco y si hay lesiones de los podocitos. En la nefropatía membranosa, su nombre lo dice, toma la membrana basal glomerular, por lo tanto hay una reacción inmunológica y hay depósitos intramembranosos, ¿no? O subepiteliales, ¿no? O endoteliales, entonces nos clasifica. Pero básicamente aquí estamos hablando de la membranosa y eso es lo que se haría. Esto es para el grupo de las primarias, que es lo de la clase. Pero sin embargo, vamos a encontrar pues glomerulopatías asociadas a enfermedades sistémicas, que estas son secundarias, porque ya están relacionadas a una enfermedad. Entonces, dentro de ese grupo tenemos pues las vasculitis. Doctor, disculpe, se le fue el audio. A ver, perfecto. Ajá, ahí está. Entonces ahí tenemos ahí está, ahí tenemos mayor posibilidad de tener mieloma múltiple, ¿no? Amiloidosis, cadenas ligeras, crioglobulinemias, ¿no? Que son grupos de alteraciones en las proteínas por hiperproducción, normalmente focalizada a uno de los tipos. La nefropatía diabética, como ven, o sea, la diabetes como tal nos puede llevar desde microalbuminuria hasta síndrome nefrótico y convirtiéndose en una lesión de una glomerulopatía. El lupus, muy característico también, nos va a dar tipo de lesiones, la artritis, las enfermedades infecciosas, las neoplasias y las heredofamiliares, ¿no? Sin embargo, estas son secundarias, ¿no? Que hay que tenerlo solamente en cuenta. Ahí hay un cuadro importante. Perdón. Doctor, disculpe, se le fue el audio otra vez. Nos hacen más síndrome nefrótico. Nos hacen más síndrome nefrótico los cambios mínimos, la membranosa y la focal y segmentaria, ¿no? Es lo que hacen mucho más presentación de cuadros de síndrome nefrótico.
Entonces, cuando tengamos un síndrome nefrótico florido en niños, o un segundito que la red mejore, la red creo que se está alterando. Un minuto, por favor. Ok, retomamos. Parece el tema de audio, me parece que está mejor ya la calidad de la red. Entonces tenemos el síndrome nefrótico que más florido se ve en cambios mínimos. Por ejemplo, en ese cuadro nos habla de una presentación más que la membranosa y más que la focal y segmentaria, ¿no? Sin embargo, ten en cuenta que una rápidamente progresiva también podría presentarse con síndrome nefrótico. Claro, su probabilidad es menor. En cambio, el síndrome nefrítico van más a lo que es mesangio y temas de rápidamente progresiva. Tengo la mesangial IgA, la mesangio capilar, la rápidamente progresiva y la proliferativa endocapilar, ¿no? Esos hacen cuadros más de síndrome nefrítico. Miren, y que no hacen cuadro de síndrome nefrótico. Ajá. Entonces, al plantear mis diagnósticos frente a un síndrome nefrótico, mis posibilidades son cambios mínimos, membranosas y focal y segmentaria. No tendría por qué plantear IgA, mesangio capilar rápidamente progresiva, ¿no? No tendría, porque no tiene esa forma de presentación, ¿sí? Y cuando yo tengo un síndrome nefrítico, mi probabilidad es rápidamente progresiva, proliferativa endocapilar, mesangio capilar, ¿no? Y casi no hay nada, no podría plantear nunca en un nefrítico cambio mínimo en venosa ni focal, ¿no? Hay excepciones, de hecho, pero este es un cuadro que nos orienta un poquito más a esa situación. Y los que van con hematuria sola, entonces aquí tú no encuentras proteinuria, encuentras hematuria recidivante, o sea, cuadros que aparecen y desaparecen de hematuria de causa inexplicada. Entonces, tenemos la hematuria, uno asume de primera intención que es una hematuria no glomerular. Es una hematuria de cualquier lado del trayecto urogenital. Y ya saben la diferencia, ¿no? Por semiología entre hematuria glomerular y no glomerular. Una tiene coágulo, una tiene crenocitos, importante. Otro tiene acantocitos, cilindros, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Porque nos orienta a pensar en una hematuria de origen glomerular cuando tiene todas estas características. Y si no, hay que buscar, pues, de alguna parte, o es uréter, o es vejiga, o es uretra, ¿no? Lo que podría tener este punto de lesión de la hematuria. Muchas veces así encontramos cánceres. El paciente es derivado aparentemente por hematuria glomerular y no tiene hematíes, no tiene cantoncitos, presencia de coágulos. El coágulo va para no glomerular. Y entonces a partir de ahí hacen una biopsia de vejiga y sale un NM de vejiga, ¿no? Entonces es importante. El otro punto que se asocia o no a insuficiencia renal, generalmente de grados leves, ¿no? Es muy común, generalmente casi todas las glomérulos, y claro, las características fundamentales de la rápidamente progresiva, y su nombre dice rápidamente progresiva, porque en el tiempo de días o meses progresa rápidamente, la creatinina se incrementa y hay deterioro de la función renal. La hipertensión arterial casi es común en todo. Lo único que farísimo es en cambios mínimos, y cambios mínimos es en niños. O sea, lo raro es en cambios mínimos todas las complicadas, ¿no?
lo que se ve es un síndrome nefrótico muy, muy florido. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener algunas consideraciones que también se tiene que ver con las edades, ¿no? Tienen que ver con las edades, si es menor de 15 años, entre 15 y 65 años, o más de 65 años, ¿no? Son orientaciones, de hecho, ¿no? Porque alguna vez algún alumno me comentaba, decía, doctor, pero si tiene 14 años ya no es nada de esto. No, pues, el doctor, y si tiene 65, entonces, no, esto es un poco como que nos orienta a buscar solamente estas situaciones, pero no nos da pues una exclusividad. eh, y entonces, lo importante es saber que cambios mínimos es importante, igual que la focal y segmentaria, en los grupos etarios menores. Ya en el grupo, digamos, mediano, entre 15 y 65, surge la membranosa y la focal y segmentaria como las principales. En nuestro medio, la principal es la focal y segmentaria por la frecuencia de presentación, ¿no? La focal y segmentaria, luego sigue la membranosa. Y mayores de 50 años prácticamente tenemos a membranosa, focal y segmentaria y muchos cuadros de temas de secundarismo. Entonces, ¿qué pedimos a un paciente que tenemos la sospecha de la enfermedad glomerular? Pues una anamnesis, correcto, eso ustedes ya por semiología lo tienen súper enganchado. Pedir signos, síntomas, edema, antecedentes familiares, personales, uso de medicamentos, situaciones laborales, motivo de ingreso, los antecedentes de la presentación de signos y síntomas, ¿no? Eso es importante. A la exploración física, obviamente, tratar de descartar o evidenciar algunos signos de enfermedad sistémica, ya sea vasculitis, ya sea hipertensión, ya sea lupus, etcétera, ¿no? Y que pues tenga un paciente en una situación hemodinámica, determinarla, ya sea por la presión arterial, el ortostatismo, la frecuencia cardíaca, incrustación yugular, ¿no? Y la presencia del peso, los edemas, etcétera. ¿Qué pedimos en laboratorio básicamente para una glomerulopatía o glomerulonefritis? Pues es enorme, porque tengo que descartar todas las causas de secundarismo, ¿no? Bueno, pero lo primero que tengo que establecer es si es nefrótico o nefrítico y luego ver si esto es primario o secundario. Pero para descartar el secundarismo tengo que sacar todo. Por lo tanto, le voy a pedir todo el set de ANCA, todo el set reumatológico, todo el set infeccioso, ¿no? Que es un montón de pruebas, ¿no? HIV, hepatitis B, hepatitis C, hoy el COVID, ¿no? Anticuerpos antiestreptocócicos, el anti-DNA, el ANA, el LANCA-C, el LANCA-P, ¿no? Entonces, esto me descarta un poquito de los secundarismos. Y a la vez tengo que evidenciar si es nefrótico o nefrítico, y para ello estoy obligado a pedir una proteinuria de 24 horas, los otros componentes que puede haber en nefrótico o nefrítico para ver si encaja en uno u otro, y a la vez tengo que evaluar la función renal, por lo tanto la creatinina, los electrolitos, ¿no? Es importante, y la tasa de filtración glomerular es importante. Ya cuando encuentro la proteinuria, más de 1 gramo, una proteína importante, ya sabemos de más de 3,5 es nefrótico, pero más de 1 gramo ya es importante. Debemos evidenciar el tipo de proteína que sale. Por lo tanto, yo pido un proteinograma electroforético en orina. Este proteinograma electroforético en orina nos va a ayudar a diferenciar si es por albúmina selectiva, que la albuminuria y por el proteinograma electroforético, al ser selectivo, nos orienta a pensar que estamos frente a un cambio mínimo. Es la única glomerulopatía que tiene característica de selectividad, ¿sí? Entonces, y en esa albuminuria, la cantidad que se elimina de proteínas prácticamente es 70, 80%, 80, 90% inclusive. Entonces es importante tener en cuenta en este grupo de pacientes, ¿no? Que hay selectividad solamente en los proteinogramas de cambio mínimo. Las demás glomerulopatías son no selectivas.
Entonces, si nos sale como resultado no selectivo, pues podrá ser cualquiera glomerulopatía menos cambio mínimo. Por imágenes, en realidad no hay una imagen que nos haga sospechar. Y las imágenes lo hacemos para buscar secundarismo oncológico, ¿no? Más que, o reflujo, ¿no? Más que por ecografía yo diagnostique una glomerulonefritis. Eso no es así. Es clínica y por biopsia, ¿no? La glomerulonefritis no se diagnostica por radiografía de tórax ni por tomografía. Esto me sirve a secundarismo. Y sí me ayuda, pues, la biopsia renal, porque nos ayuda a determinar el tipo histológico, el compromiso de la función renal y probablemente el diagnóstico. Y entonces tengo algunas indicaciones de la biopsia renal, ¿no? Tengo algunas indicaciones de la biopsia renal. Tengo algunas indicaciones de la biopsia renal. La injuria renal aguda de presentarse, ya vimos que en cambio mínimo es raro, en lo otro podría darse. La injuria renal aguda o insuficiencia renal crónica que no se explica, ¿no? Que no hay un cuadro que nos puede explicar por qué se ha presentado en esa glomerulonefritis, esta situación de un problema de proteinuria catalogada como una glomerulonefritis. Cuando aparecen nefríticos agudos, ¿se está refiriendo a quién? A la rápidamente progresiva. Todas las glomerulonefritis de presentación rápidamente progresiva pues deberían ser biopsiadas. Y cuando también tenemos proteinuria hematuria inexplicada. A veces ya tenemos una lesión previa y queremos hacer un control para redefinir un plan de tratamiento. Y cuando tenemos enfermedades sistémicas, ¿no? Nos ayudan las biopsias. Esto es importante evidenciarlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos habla sobre la presentación de algunas considerándose en las glomerulopatías. Complemento C3, complemento C4, antiestreptolicina o ASLO, antimembrana basal glomerular y los ANCAS. Como ven, lesiones mínimas focal y segmental y membranosa, todo es normal. ¿Sí? Hasta la mesangial ligera, no pasa nada, no altera complemento, no tendría por qué haber ASO positivo, porque eso es específico de quién, de la glomerulonefritis endocapilar. Entonces, cuando les den un caso clínico, paciente con dolor faríngeo, con cuadro respiratorio de 2 semanas, o lesiones de piel de 3 semanas, ¿no? Y que tienen una antiestreptolicina positiva, pues eso es una glomerulonefritis infecciosa y denominado desde el punto de vista de la biopsia como endocapilar. Punto. Eso va ahí. El complemento puede estar bajo. Generalmente el C3 es bajo porque hay consumo de complemento por el depósito de este inmunocomplejo. El antimembrana basal glomerular, todo negativo. ¿Es en quién solamente se hace positivo? En la extracapilar que compromete la membrana basal glomerular. Solamente ahí. O sea, como que hay una correlación. ¿Cuál afecta más el complemento? Las membranopodiferativas, ¿sí? Eso se comen más el C3, ¿sí? Los inmunocomplejos también se comen más el C3, ¿no? Importante a tener en cuenta. Y los ANCAS prácticamente en la enfermedad por ANCAS se hacen súper positivos, ¿no? Que es el único grupo. Entonces, estos son unos cuadros a revisar. Vamos viendo las 3 glomerulopatías más frecuentes. La de cambios mínimos se presenta 80% en los niños prácticamente, desde la edad de la infancia, y un 20%, alrededor de un 20% en los adultos, ¿no? Que es lo que se logra presentar. La proteinuria, repito, es de carácter selectivo y se debe pues una alteración electroquímica, ¿no? Del albúmino. Se caracteriza por presentar pues lesiones mínimas, como su nombre lo dice, cambio mínimo o lesión mínima a la microscopía óptica. Y en la microscopía electrónica vemos disrupción de los podocitos, ¿no? Entonces es importante. Manifestaciones clínicas, tenemos a la proteinuria selectiva, la hipoalbuminemia y edemas.
En la mayoría se presenta como síndrome nefrótico, mayor susceptibilidad a las infecciones, hay dislipidemias, hay tendencia a la hipercoagulabilidad, ¿no? Que más o menos tiene esta característica. Y la edad ya sabemos pues que entre 7 y 12 años. Responden muy bien ¿a qué? A los corticoides, a la corticoterapia, ¿no? Responden muy bien a los corticoides, que es la corticoterapia. Esta corticoterapia es importante porque nos da resultados básicamente casi a las 8 semanas, ¿no? Y se va suspendiendo progresivamente. Tenemos problemas a veces cuando los pacientes no tienen una buena respuesta a la corticoterapia. Entonces ahí uno empieza a sospechar de que es probable que este no sea cambio mínimo y que corresponda a una focal y segmentaria, ¿no? Es lo más frecuente que uno podría tener. Tenemos una dieta normocalórica, normoproteica, ¿no? Que se va a ir dando. Por otro lado, tenemos que estos pacientes no tienen problemas con la vacunación. Inclusive para COVID podíamos vacunar a este grupo de pacientes, siempre y cuando no esté en el proceso agudo del tratamiento de corticoides, ¿no? Pero pasado esto, no tiene ningún problema. Si hay edema, restricción de agua y sal, no hay problema. La focal y segmentaria. ¿Qué pasa con focal y segmentaria? Es la más frecuente en nuestro medio, como hemos dicho, ¿no? Existe una forma primaria y secundaria. Pues la forma primaria básicamente a veces están asociados a problemas idiopáticos o hereditarios, que se da por mutaciones en los genes, y la forma secundaria que es un montón de situaciones. Estas son las causas de las secundarias. Por hiperfiltración, causada por fármacos, por infecciosas, ya sean virales, generalmente, o superpuestas a enfermedades sistémicas o otras enfermedades que comprometen el riñón generalmente. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Ojo, la focal y segmentaria siempre está asociada a la raza negra, al HIV, al reflujo vesículo-ureteral y la obesidad mórbida. ¿Sí? Esas juega siempre esos secundarismos para ver en los casos clínicos. Entonces esos ya serían como secundarios, ¿no? Hay las formas primarias y secundarias que uno lo puede diferenciar un poquito en la histopatología. De las primarias, el curso clínico de rápida instauración, hay un edema evidente, genera una forma de presentación más de síndrome nefrótico, ¿no? Más a la proteinuria. En la biopsia tenemos el volumen glomerular normal por una especie de una fusión podocitaria difusa y nos da la idea de que el volumen glomerular está normal. Mientras que en las secundarias, el volumen glomerular, hay una glomerulomegalia y hay una fusión podocitaria. Esta situación hace que a veces en las secundarias no haya tanta presentación de edema, ¿no? Mientras que en la primaria es muy evidente. En la secundaria es progresivo, de instalación progresiva de la proteinuria en años, ¿no? Que una vez le encontraron, sanó con una hierbita, al otro año aparece edema, un poquito de espumosa, pero no tenía dinero, no fue al médico, al tercer año esto se complicó, fue al hospital, ya encontraron la proteinuria. Entonces las más lentitas son secundarias. Y importante en la biopsia considerar algunas situaciones de las glomerulomegalias, es decir, los glomérulos más grandes. Finalmente tenemos al tratamiento. El tratamiento básicamente son esteroides o corticoides. Lamentablemente hacen una corticodependencia o una corticoresistencia. Corticodependencia es, va muy bien con mi tratamiento de corticoides, pero llega un momento en el cual yo empiezo a retirar el corticoides y empieza nuevamente la proteinuria a subir, ¿no? Como que hace una dependencia del corticoide, y por eso se le dice corticodependencia. Yo vuelvo a subir el corticoides y la proteinuria se vuelve a bajar y el síndrome nefrótico vuelve a mejorar. Y cuando hay corticoresistencia, donde a pesar de mi tratamiento no tengo una buena respuesta en 8 semanas. Para ambas situaciones,
tenemos los inmunosupresores como una herramienta agregada de tratamiento, ya sea con ciclosporina, con tacrolimus, con micofenolato, con rituximab, etc. Entonces, antes de eso, uno ve factores pronósticos. Estos factores pronósticos son importantes porque nos van a dar pues una pauta respecto al tratamiento. Entonces, si el paciente no responde muy bien al tratamiento, el pronóstico es malo. Si hay un grado de proteinúria importante, más de 5 gramos, es malo. Si ya encuentra insuficiencia o disfunción renal, es malo. Y si queda poco sustrato histológico, también es malo. Entonces esas pautas son importantes. Finalmente veamos la membranosa. Este es un poco importante en el adulto, ¿no? Recordar que nuestro medio es la focal segmentaria. En la microscopía óptica encontramos un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, por eso se llama membranosa. Y en la electrónica se observa con depósitos densos a nivel subepitelial. En la inmunofluorescencia tenemos presencia de IgG y complemento. Casi entre 60 y 80% es idiopática o primaria. Y entre un 20 a 40% corresponde a secundarias. O sea, debe haber una causa que nos lleve a estas membranosas secundarias. Y ahí tienen las causas. Las neoplasias, las enfermedades multisistémicas, las infecciones, las drogas, ¿no? Y otros nos pueden llevar a tener esta forma de presentación membranosa. Por eso es que vienen aquí un montón de análisis o de pruebas. Tomografías, colonoscopías, mamografías, ¿no? Porque hay tumores muy asociados, sobre todo los tumores sólidos, ¿no? Entonces eso sí también es importante tener en cuenta. Hay manifestaciones clínicas de una membranosa, generalmente se va a presentar como síndrome nefrótico, va a predominar en mayores de 30 años, ¿no? El comienzo es un poquito insidioso, no es brusco, y también hay factores de mal pronóstico, como proteinuria persistente, insuficiencia renal, el comportamiento tubo-intersticial, la edad más de 60 años, la hipertensión no controlada, y el hecho de ser de sexo masculino. Okay. Esas son nuestras glomerulopatías que vamos a revisarlas. No sé si habrá alguna pregunta. Ok, finalmente, tratar de recordar lo siguiente. Frente a una glomerulopatía, yo debo tener claro si esto corresponde a un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, si corresponde a una proteinuria o responde a una hematuria, ¿correcto? Si es que yo tengo alguna forma de identificarlo de forma secundaria, ya sea tumores, ya sea infecciones, ya sea medicamentos, etcétera, ¿no? Rápidamente tengo que sacar alguna forma para catalogarlo, ya sea primaria o secundaria. Si no encuentro nada, pues puedo poner que es una primaria. La biopsia renal me va a dar el patrón histológico y uno de los pronósticos, ¿no? Ya hemos visto otro tipo de pronósticos como la hipertensión, la edad, la presentación brusca, la enfermedad renal crónica, etc. Entonces, desde ese punto de vista, sí es importante mantener esto. Síndrome nefrótico puro hace la membranosa, la membrana operativa y cambios mínimos, ¿no? El síndrome nefrítico hace las mesangiales, las mesangias proliferativas, las extracapilares, las rápidamente progresivas. Y los tratamientos, hay corticoides, una primera elección. Cuando no hay una respuesta, vamos a inmunosupresores de una segunda elección o biológicos en una tercera elección. Y pues el manejo es conjunto a veces y está destinado a disminuir el edema, a disminuir la proteinuria, a mejorar el sistema de defensa del paciente, controlar la hipertensión, etc. Listo, gracias. Si no hay mayor pregunta, yo les agradezco por su atención y ya nos estamos viendo para la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Chicos, prendan sus cámaras, por favor, para tomar.